Hola Psychopkillers, ¿cómo estáis hoy? Soy Ronnie Digu de Psychopsikis, ya me conocéis muchos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de las banderas rojas. Las banderas rojas, para que os hagáis una breve idea, consisten en señales inconfundibles que os van a guiar interiormente y decir si estáis con un trastornado o una trastornada mental. No dejar de comentaros que en este canal existe una amplia formación en lo que se refiere a este tipo de trastorno. Os recomiendo totalmente a los nuevos o a las personas que queráis volver a ver estos vídeos, los de relaciones de pareja. Ahí tenéis una información súper amplia de cómo te conquistan estos trastornados, de cómo empieza la relación de pareja, de cómo va continuando, cómo se va desenvolviendo y cómo termina. No dejéis de verlos, son altamente informativos y formativos. Bien, retomando el caso de las banderas rojas. En este vídeo lo que vamos a explicar exactamente todas y cada una de las banderas rojas que te van a decir si estás en una relación con una persona normal, con sus problemillas interiores que todos tenemos, o es una persona que realmente tiene un trastorno mental. Sin más dilación, ¡vamos al turrón! Están por todas partes. Narcisistas, psicópatas, sociópatas. Psychopsikis te ayuda a detectarlos y a escapar de ellos. Psychopsikis. Bien, pues sin enrollarnos más, vamos a decir todas las banderas rojas que existen para que estéis protegidos, Psychopkillers, y detectéis si estáis cerca de una persona que tiene un trastorno mental y os puede hacer daño. ¡Vamos ya! Primero, el bombardeo del amor. Los trastornados, cuando conocen a una persona, no tienen miedo a implicarse totalmente, ni emocional, ni física, ni intelectualmente con ella. Pueden darle todo de sí mismos, su amor, regalos, cariño, todo. E incluso si te han escogido como víctima principal, se intentarán ir a vivir contigo. O tener rápidamente una relación de uno a uno muy estrecha para así tenerte sometido dentro de la relación y que tú no puedas moverte por fuera. Y una vez te tienen encerrado en una relación de pareja, viviendo con ellos, se han casado contigo, incluso te han hecho hijos, ahí el caos y el horror va a ser inamovible. Otra forma de amor es que ellos te den esperanzas, 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 esperanzas y tú vayas luchando por la relación y nunca sea suficiente. El perro del hortelano, ¿lo conocéis? Que ni come ni deja comer. Pues eso un poco también es la forma de actuar de un trastornado mental. Puede que no estén contigo, pero quieren que estés ahí para cuando ellos quieran que estés disponible poder usarte. Dentro de la relación de pareja es muy posible que de repente aparezcan, de repente desaparezcan, de repente te quieran, de repente no te quieran y tengáis una relación como muy tóxica. Pero no tóxica como estas que cuentan en otros programas, sino tóxica de verdad, tóxica de... Si en la relación estáis con una persona que hoy te quiere, mañana no, desaparece hoy y mañana aparece... Psychopkiller, ¿qué pasa? ¿Todavía no te has suscrito? Venga, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Ayuda a Psychopsikis a combatir a esas personas que abusan de la buena gente. Sé un Psychopkiller en contra del abuso emocional. Es muy posible que cuando estás con un trastornado te cuente que estuvo con una persona que se lo hizo pasar muy mal, que le hizo sufrir mucho, que de pequeño tuvo una infancia terrible y se haga la víctima con alguna expareja importante o te haga sentir que es una persona un poco desubicada y descentrada porque lo ha pasado mal en su infancia. Todo esto en el fondo es una excusa para que a la hora de maltratarte tengas más aguante. Si te empiezan a venir con rollos de estos, de lo mal que lo han pasado por sus exparejas y lo mala que ha sido su infancia, que no dudo que su infancia haya sido mala, pero... Si cuando empecéis a hablar de vuestros principios morales, una discusión y demás, parece que nunca os da la razón, tienes una sensación rara dentro de la relación, como que te ocultan cosas, que no te están diciendo toda la verdad. Tu intuición te dice que esa persona que no es transparente del todo, como tú sí que eres. Al principio de la relación parece como un cuento de hadas. Sentirás que estás viviendo como una película de Disney, en el cual el trastornado es Aladín y tú eres Yasmín, o la trastornada está en un castillo esperando a que la rescates trepando por su pelo y ser el caballero que la bese en la boca y le diga ¡te quiero! Sientes que al principio idealizas la relación como si fuese a ser un cuento de hadas, ya os lo digo. ¡Olé! Si al principio de la relación notas que le escribes durante horas por WhatsApp o cuando tienes una conversación personal te escucha atentamente, incluso dejando de hacer cosas para poder estar hablando contigo durante horas, y se interesa y preocupa por tus gustos, mucho más que cuando otra persona lo ha hecho anteriormente, muchos de los trastornados tienen una cultura
bastante aceptable, saben de cine, saben de música, saben de política, saben de religión. Como son fríos y calculadores por dentro y no sienten vergüenza, porque eso es una cosa que no tienen, notarás que tienen una seguridad sobrada en sí mismos y que parece que nada les afecta, que nada les perturba y que son lo más porque están por encima del resto. Por ejemplo, una trastornada será la que más liga de todas sus amigas, la que más éxito social tiene, la que más amigos tiene y la que elige siempre su propia vida. Un trastornado será el jefe, será el mejor cámara de televisión, todo el mundo la admirará porque vale muchísimo la pena y encima siempre llevan razón y saben perfectamente de lo que hablan, sin cuestionarse si puede haber alguien mejor que ellos, y eso, claro, no les permite avanzar espiritual ni intelectualmente. Si notas este tipo de señal, cuando al principio de la relación le hables de los sueños que tienes de irte en viaje, por ejemplo, me encantaría irme a hacer surf por toda la costa de mi país, te dirá el trastornado: ah, pues a mí me encantaría irme contigo. Eso también siempre lo he querido hacer yo. O por ejemplo, un sueño de viaje que tengo es irme a Malasia, te dirá la trastornada: siempre he querido ir a Malasia, me voy contigo. Parecerá que quieren conectar contigo y que podéis ser almas gemelas y tener una vida de ensueño. ¡Mentira! Cuando te hable de relaciones pasadas, porque estas personas tienen miles de relaciones, siempre cuando han roto la relación de pareja, el responsable es el otro. Notarás que cuando te habla de su pasado, las historias están como fragmentadas. Hay piezas del puzzle que no encajan. Hay periodos que no te hablan nada como si nunca hubiesen existido. Hay periodos que sí. De repente, como solapan unas relaciones con otras, no tienen muy claro en qué época estuvieron con unas personas y con otras. Si tú notas que tras largas conversaciones el pasado va como a trozos, taca, 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 taca. Los narcisistas, normalmente, porque hay muchos que realmente dan risa, son buenos amantes en la cama. Entonces ellos investigarán, intentarán aprender todas las necesidades que tú tengas sexuales para así engancharte sexualmente. Te preguntarán mucho qué te gusta, te dejarán que cumplas con ellos tus fantasías, incluso intentarán crearte fantasías con ellos de las cuales ellos sean los protagonistas. Si notas que la sexualidad es mecánica, que no hay una implicación realmente emocional, y aunque sea placentera, en el fondo siempre hay algo frío. Los narcisistas y las narcisistas tienen el ego muy hinchado. Ellos necesitan siempre ser el centro de atención. Si por ejemplo es un narcisista, intentará salir con 7 amigas para que las 7 amigas estén diciéndole lo mucho que mola, lo guay que es, lo guapo que es, y él sentirse en palmitas y atendido por todas sus amigas. La narcisista saldrá con 10 amigos suyos y será la única chica de todo el grupo de amigos. Tienen una necesidad continuada de atención. Si están en un sitio y no se sienten los mejores, los más atendidos, los más divertidos, los más seductores, los más guapos, los más inteligentes, y esto les provoca malestar y sentirse mal, pero bandera roja de flipar. Los trastornados, siempre que os cuenten una discusión con otra persona, van a hacer responsable a la otra persona. Por ejemplo, mi amiga se operó la nariz, le hice 4 bromas sobre la nariz y se ha enfadado conmigo. No lo entiendo. O por ejemplo el trastornado: le cogí el pan de la mesa al amigo que tenía al lado y me dijo: oye, me has quitado el pan. Tú fíjate, qué egoísta. O en el trabajo: me han ascendido y mi jefe me ha dicho que tengo que hacer las cosas de esta manera, pero mi jefe es que no tiene ni idea. Las cosas se hacen como yo digo. Estos son detalles muy chorras, pero vamos, esto extrapolarlo a todo lo que se os pueda ocurrir. Esta gente siempre hace responsable de las discusiones a un tercero. Ellos nunca tienen culpa dentro de la discusión. Así que si detectáis esto, si los trastornados de repente se enfadan, dirán que es culpa tuya, que tú eres la persona que les ha puesto en ese estado de nervios, y siempre van a tener una justificación de su comportamiento abusivo hacia los demás. Los trastornados siempre llevan la máscara puesta, excepto ya cuando empiezan a coger confianza con la víctima, que se la quitan, y a ellos habéis cagado. Pero mientras tanto, que la llevan puesta, de vez en cuando hacen... que se me cae la máscara. Ahí notaréis comportamientos raros y salidas de tiesto que te harán poder identificar que estás con una persona que no está bien del coco. Y lejos de ser un machaque continuado que ya vendrá más adelante, soltarán perlitas por su boca, por ejemplo: la verdad es que estás cogiendo mucho peso, pero estás muy guapa, ¿eh? O... mira, es que me reía mucho más contigo al principio. Ya no nos reímos tanto. Hay que intentar reírse más. Los trastornados normalmente intentarán conocerte a fondo,
todo sobre ti, todos tus traumas, todos tus sueños, todas tus necesidades, todo lo que has querido en la vida, intentarán averiguarlo. Y luego, cuando ya lo sepan todo, utilizarán todas tus intimidades para destruirte. Aprovecharán todo lo que les has contado para, dentro de la relación de pareja íntimamente, poder usarlo contra ti. Abusarán de que eres sensible diciéndote cosas que te hieran los sentimientos. Si eres una persona que tuviste un trauma de pequeño, ellos te hablarán del trauma para someterte. Si eres una persona que eres insegura y que eres celosa y que a lo mejor no crees mucho en ti mismo o en ti misma, te hablarán de todas las conquistas que han tenido y lo increíbles que eran para hacerte daño. Si detectáis algo así, los narcisistas y las narcisistas siempre suelen tener el sueño de no trabajar, de que les mantengan, de vivir del resto. Si por ejemplo tú te echas una trastornada de novia, te dirá: tú trabajas mucho y yo me quedo en casa, voy a mi gimnasio, tú traes el dinero, que yo ya me encargo de estar guapa. El trastornado es el típico que se va a mudar de piso en piso, intentando estar mantenido por una mujer con dinero y con éxito social y laboral, jugando a la consola, drogándose en sus ratos libres, y que la mujer tenga que hacer todo el trabajo sin hacer la comida, sin ayudar nada en casa. Son como parásitos, son gentuza que lo que hace es vivir del resto y del esfuerzo de los demás. Eso es un poco un trastornado mental. Si te vas a vivir con un trastornado o una trastornada mental, muy probablemente, en cuanto empecéis a vivir juntos, el trastornado o la trastornada deje su trabajo. Una bandera roja fuerte es que si tú tienes la intuición de que en la relación algo va mal, aunque parezca que no, pero siempre tienes una sensación dentro de que hay algo raro y que algo no encaja y algo no funciona, tu intuición que te la ha dado la naturaleza te está diciendo algo así, bandera roja. Normalmente los narcisistas no pueden estar solos, van encadenando rollos o follamigos o unas parejas una con otra. Muy raro que un narcisista lo deje con una persona y a los 10 días no se esté acostando con otra y teniendo relaciones sexuales. Digo los 10 días por decir un número, que puede ser al día siguiente o puede ser a los 30 días. Pero enseguida ya ha empezado otra relación porque no saben estar solos. No quiere decir que sea su novio, pero sí una persona a la cual van a estar sacándole cosas. Si esto es de esta manera, ya lo sabes. Los narcisistas y las narcisistas viven en el sistema, eso sí, pero las leyes les dan igual. Yo soy partidario de que todo el mundo haga lo que le dé la gana y lo que quiera, pero siempre respetando la libertad del resto. Los narcisistas y las narcisistas no tienen leyes. Hacen lo que quieren, les apetece, necesitan, les interesa, en cualquier momento, independientemente de que el resto de la gente sufra. Su familia, sus amigos, sus parejas, todo el mundo le da igual. Ellos van a lo suyo. Intentan hacerlo a escondidas para no perder gente, pero lo primero siempre serán ellos. Si detectas que una persona siempre se pone a sí misma a pesar del resto, bandera roja. Si la pareja tuya sientes que te oculta cosas, que no te dice toda la verdad a veces, que parece que sí pero no, que esta cosa te la contó un día de una manera pero ahora parece que es de otra, cuando tenéis una conversación sobre algo la respuesta es un poco ambigua, no te acaba de dejar claro exactamente cuál es la contestación, si es de esta manera, ¡bandera! Bien, Psychopkillers, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado mucho el vídeo. No os olvidéis de compartirlo en las redes sociales, suscribiros al canal de YouTube, tocad la campanita de notificaciones, por favor, es súper importante. Y dejadme un comentario si habéis detectado en vuestra pareja en algún momento algún tipo de bandera roja. Intentad aportar para que entre todos aprendamos todo lo que podamos sobre esta gentuza. Y así podamos estar protegidos en el futuro y que nadie sea usado por un narcisista, una narcisista, un psicópata o una psicópata. Gracias por verme, Psychopkillers, gracias por escucharme, gracias por aguantarme. Os mando un besazo muy fuerte, os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi muñeco, te voy a volver loco, me decías entre sábanas. Psicópata, trastornada mental.